Hola, bienvenidos al canal. Mi nombre es Alejandro Santana y el día de hoy vamos a resolver el ejercicio 4.7 del libro de Tippens, Física, Conceptos y Aplicaciones. Dice, si W es igual a 600 Newton en la figura 4.19b, ¿cuál es la fuerza que ejerce la cuerda sobre el extremo de la viga A? Y también nos preguntan, ¿cuál es la tensión en la cuerda B? Bueno, entonces aquí tenemos otro ejercicio sobre equilibrio traslacional. Se supone que debemos de averiguar cuál es la tensión que ejerce esta cuerda y también la fuerza que ejerce esta viga para que este sistema se encuentre en equilibrio. Entonces para eso lo único que nos dan es el peso, que nos dicen que son 600 newtons. Entonces lo primero que vamos a hacer es hacer nuestro diagrama de cuerpo libre. Entonces vamos a dibujar aquí un punto que representa esta parte donde se unen las tres fuerzas. Entonces la más fácil de identificar vendría siendo el peso, que es de 600 newtons. Ahí lo tenemos. Luego tenemos la fuerza en la viga A y la tensión en la cuerda B. Ya en videos anteriores explicamos que las fuerzas en cuerdas siempre se tienen que considerar a tensión, es decir, siempre debemos de considerar que estamos jalando el punto del cual estamos tomando referencia. Entonces esta cuerda la tendríamos que dibujar su fuerza de esta manera, debido a que no podemos hacer que la flecha apunte hacia este punto, porque entonces estaría trabajando a compresión, estaría aplastando a este puntito de aquí, entonces tiene que estar jalándolo. Entonces aquí tendríamos la fuerza en la cuerda B y le vamos a llamar tensión B. Y finalmente tendríamos que dibujar la fuerza de la viga A. Y aquí hay que tomar en cuenta algo. La viga, por ser un elemento rígido, puede trabajar a tensión o a compresión. La cuerda no, porque si trabaja a compresión, esta se doblaría porque es flexible. En cambio la viga no. Entonces quiere decir que la fuerza puede ser dirigida hacia el punto, es decir, hacia acá, o desde el punto, es decir, hacia acá abajo, hacia afuera. ¿Cómo sabemos o cómo podríamos darnos una idea? Bueno, hay que recordar que este sistema de fuerzas tiene que estar en equilibrio. Entonces aquí veo que una fuerza está apuntando totalmente hacia abajo y esta de aquí está apuntando hacia arriba y hacia la izquierda. Si yo dibujo la fuerza que también apunte hacia la izquierda, pues entonces estas dos fuerzas no se equilibrarían porque las dos estarían apuntando hacia la izquierda. Necesito forzosamente una fuerza que apunte hacia el lado contrario para que haya un equilibrio. Entonces lo más lógico es dibujar esta fuerza a compresión, es decir, que la viga esté empujando a ese punto que tenemos ahí, de esa manera. Y aquí le vamos a llamar FA. Entonces, esa es una manera de darnos idea de cómo establecer la fuerza para un elemento rígido. Hay ocasiones en donde a lo mejor no es tan sencillo determinar si la fuerza está trabajando a compresión o a tensión, y para eso simplemente se supone una dirección y un sentido, y simplemente ya cuando se obtiene el resultado, si obtenemos un valor negativo, lo más probable es que hayamos tomado el sentido contrario al real y simplemente habrá que invertirlo y volver a realizar los cálculos. Bueno, entonces aquí ya tenemos nuestro sistema, nuestro diagrama de cuerpo libre del sistema. Entonces lo siguiente es plantear nuestra sumatoria de fuerzas. Sumatoria de fuerzas en X igual a 0 y sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Estas dos ecuaciones, que significan que no debe haber fuerzas resultantes hacia la derecha o a la izquierda, es decir, horizontal o vertical, que vendría siendo sumatoria de fuerzas en Y. Bueno, entonces tenemos que expresar todas las fuerzas que estén trabajando en X, pero aquí tenemos dos fuerzas que están trabajando tanto en el eje X como en el eje Y, porque están de manera diagonal, es decir, apunta hacia la izquierda, pero también apunta hacia arriba. Entonces no podemos trabajar directamente con esas fuerzas que están, digamos, en diagonal, sino que tenemos que descomponerlas en fuerzas puramente horizontales y puramente verticales. Entonces aquí vamos a poner una componente que le vamos a llamar TBX, porque es la componente X del vector TB, y aquí vamos a poner otra componente que sea completamente vertical y le vamos a llamar TBY, componente vertical de TB. Lo mismo vamos a hacer con la fuerza A. Como está en diagonal, necesitamos transformarla o convertirla en sus componentes, es decir, una fuerza totalmente horizontal
FAX y una fuerza completamente vertical que le vamos a llamar FAY. Entonces, con esas componentes vamos a trabajar en lugar de los dos vectores originales. ¿Qué pasa con W? W no hace falta descomponerlo, puesto que W trabaja puramente a lo vertical. Entonces, aquí no es necesario hacer esto que hicimos con estas dos fuerzas. Entonces, ahora sí, vamos a empezar a tomar en cuenta todas las fuerzas que estén trabajando en el eje X. ¿Qué fuerzas tendríamos? Sería TBX y FAX. Vamos a tomar en cuenta que la izquierda la vamos a considerar un valor negativo y hacia la derecha, si la fuerza apunta hacia la derecha, la vamos a considerar un valor positivo. Entonces tendríamos que FAX apunta a la derecha, nos quedaría FAX positivo, no le pongo el signo, se sobreentiende, menos TBX es igual ¿a qué es igual? Pues como ya no hay más fuerzas que agregar, es decir, aquí ya no tengo que sumar ni restar nada, es igual a 0, porque se supone que esto está en equilibrio y el total de fuerzas me tiene que dar 0, es decir, se tienen que anular entre sí estas dos fuerzas. Muy bien, luego tendríamos ahora la sumatoria de fuerzas en Y. En este caso, la sumatoria de fuerzas en Y sería tomar en cuenta todas las fuerzas que estén trabajando en el eje Y, que vendría siendo TBY, FAY y el peso W. Entonces, hacia arriba lo vamos a considerar positivo y hacia abajo lo vamos a considerar negativo. Entonces tendríamos TBY, está apuntando hacia arriba, es positivo, y FAY también está apuntando hacia arriba, lo vamos a considerar positivo. FAY más TBY menos, porque en este caso el peso está apuntando hacia abajo, 600, en este caso no hace falta poner W, porque sí conocemos el valor, y como ya no hay más fuerzas que agregar, lo igualamos a 0. Entonces aquí tendríamos planteado nuestro sistema de ecuaciones, pero el problema de tenerlo así es que tenemos 4 variables, FAX, FAY, TBX y TBY. Bueno, antes de seguir, una recomendación. Lo que sea numérico, lo que no sea variable, lo vamos a pasar al otro lado. Entonces, muchas veces en lugar de estar escribiendo aquí el menos 600, si nosotros lo pasamos al otro lado, pasa sumando y pasaría sumando. Entonces lo vamos a escribir simplemente como, si lo paso para acá, esto me quedaría igual a 600, entonces voy a poner aquí el igual y simplemente voy a borrar esta parte de aquí. Entonces es una forma de escribirlo más sencilla. Muy bien, ahora sí, continuando con el ejercicio, decíamos que tenemos 4 variables. Entonces lo que tenemos que hacer es estas 4 variables tratar de convertirlo en menos variables. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, vamos a tratar de regresar a los vectores originales, que era TB y FA, porque de esa manera solamente tendríamos 2 variables, lo cual sí podríamos resolver con este sistema de ecuaciones. Entonces, ¿cómo vamos a hacerle para pasar de FAX, FAY a simplemente FA? Bueno, por ejemplo, vamos a trabajar con trigonometría, con las relaciones trigonométricas seno, coseno o puede ser tangente. Entonces, para eso tenemos que trabajar con estos ángulos que tenemos aquí. Entonces, si nos damos cuenta, este ángulo de 30 grados es el que se forma entre la vertical y la tensión o la cuerda B. Entonces, quiere decir que aquí tendríamos ese ángulo de 30 grados. Muy bien. Entonces, esos 30 grados tendríamos aquí. Aquí se nos forma un ángulo recto, puesto que esto es una línea vertical con una horizontal, son 90. Y recordar que dentro de un triángulo siempre la suma de sus ángulos es de 180. 90 más 30 son 120, para 180 me harían falta 60 grados. Entonces, a mí siempre me gusta trabajar con el ángulo que se forma entre una línea horizontal, es decir, el eje X, y el vector original. ¿Por qué? Porque eso me permite memorizarme lo siguiente, que la X siempre la voy a trabajar con el coseno y la Y siempre la voy a trabajar con el seno. Entonces, esto siempre y cuando yo tome el ángulo de referencia que se forma con la horizontal y el vector original. Entonces, quiere decir que yo puedo cambiar a TBX, lo puedo cambiar por TB multiplicado por el coseno del ángulo. Y TBY lo puedo intercambiar por TB multiplicado por el seno del ángulo. En videos anteriores de este capítulo explico por qué se asocia la X con el coseno y la Y con el seno, así que si quieres saber el por qué, te recomendaría que vieras esos videos. Si no, en este video, para que no se haga tan largo, lo vamos a hacer así directamente. Entonces la X con el coseno y la Y con el seno.
Y lo mismo tendríamos que hacer con FA. En este caso habría que averiguar cuál es el ángulo que se encuentra aquí o el que se encuentra acá. Si nos damos cuenta, el más fácil de encontrar es este de aquí. ¿Por qué? Porque este ángulo, bueno, más bien, aquí nos muestran un cuadrito. Siempre que hay un cuadrito significa que es un ángulo recto. Entonces ese ángulo recto se forma entre la viga y la cuerda. ¿Quién representa aquí mi viga? Vendría siendo esta línea blanca. ¿Quién representa la cuerda? Vendría siendo esta otra de aquí. Entonces entre esta línea y esta línea se tiene que formar un ángulo de 90 grados. Y si ya tengo 60 aquí, entonces por lógica me queda que esto tendría que medir 30 grados. Y es el ángulo que se forma entre una línea horizontal y el vector original. Entonces nuevamente voy a poder utilizar la x con el coseno y la y con el seno. Entonces me quedaría que FAX es igual a FA por el coseno del ángulo y FAY es igual a FA por el seno del ángulo. Entonces de esa manera ya solamente me va a quedar el vector, la variable TB y la variable FA. Entonces vamos a intercambiar todo esto en nuestro sistema de ecuaciones. Entonces me queda FAX. ¿Quién es FAX? Es FA por el coseno del ángulo. ¿Qué ángulo estamos trabajando? Vendría siendo el de 30 grados. Entonces sería FA por el coseno de 30 menos TBX. ¿Quién es TBX? Sería TB por el coseno, pero en este caso el ángulo no era 30, sino que era este de acá, sería 60. TB por el coseno de 60. Esto es igual a 0. Y luego tendríamos FAY, que sería FA por el seno de 30, más TBY, que vendría siendo TB por el seno de 60, es igual a los 600 newtons que están cargando. Muy bien, entonces aquí nos queda ahora sí un sistema de ecuaciones de 2×2, porque solamente tenemos como incógnita a FA y a TB. Entonces aquí vamos a utilizar uno de los métodos para resolver este tipo de sistemas, que puede ser igualación, reducción, sustitución, Kramer, entre otros, ¿no? Entonces en este caso lo que vamos a hacer va a ser utilizar el de, yo creo que el más fácil sería el de sustitución. ¿Por qué? Porque en este caso siempre puede ser sencillo utilizar el método de sustitución cuando no tenemos aquí un número. En este caso, por ejemplo, este 600 nos lo pondría un poquito más complicado, pero no tanto. Bueno, en este caso yo pienso que el mejor va a ser sustitución. ¿En qué consiste ese? Bueno, vamos a tratar de despejar una de las variables. Puede ser FA o TB. En este caso lo que yo voy a hacer es despejar FA. Entonces todo este término que está aquí restando, si yo lo paso al otro lado, pasaría sumando. Entonces me quedaría FA por el coseno de 30 es igual, esto que está restando lo paso sumando, 0 más esto, pues me va a quedar simplemente TB por el coseno de 60. Y ahora simplemente el coseno está multiplicando a FA. Como lo paso al otro lado, pasaría dividiendo. Entonces me queda FA es igual a lo que ya tenía de ese lado, TB por coseno de 60. Y ahora sí, esto que estaba multiplicando lo paso dividiendo. Y entonces ya me queda completamente despejado FA. ¿Ok? ¿Qué voy a ganar teniendo despejado FA? Que ahora esta FA, como es igual, si se fijan, esta FA la despejé de la primera ecuación, pero la FA que está en la segunda ecuación es exactamente el mismo FA que estaba en la primera ecuación. Entonces, si esto de aquí es igual a FA, entonces yo puedo escribir aquí en lugar de FA esta expresión que obtuve. Entonces me va a quedar, aquí en lugar de escribir FA, voy a escribir esto que tengo aquí. Sería TB por coseno de 60 entre coseno de 30, ¿sí? Todo esto vendría siendo FA multiplicado por el seno de 30, ¿sí? Porque FA está multiplicado por el seno de 30. Aquí está. Ahora sí, más TB por el seno de 60 es igual a 600. Y entonces, ¿qué gané haciendo eso? Que me queda únicamente una ecuación, pero solamente tengo la variable TB, ya no tengo la variable FA. Entonces va a ser más sencillo de resolver. Y aquí lo más fácil para, bueno, en este caso, como esto es un tema de preparatoria, lo voy a resolver con decimales. Aquí se podría hacer algo dividiendo seno entre coseno, que eso es igual a tangente,
y trabajarlo de esa manera, luego factorizando y haciendo algunas cositas, pero en este caso, por ser un ejercicio de preparatoria, lo voy a resolver pasando el coseno y el seno y todo eso a números decimales. Entonces simplemente voy a hacer esta operación: coseno de 60 entre coseno de 30 por seno de 30. Entonces me queda coseno de 60, ese es igual a 1/2, dividido entre coseno de 30, eso me da 0.577, y eso lo multiplico por el seno de 30 y eso me da 0.288. Entonces toda esta combinación de números es 0.288. Entonces me queda 0.288 por TB, porque todo esto está multiplicando a TB. Y luego acá simplemente seno de 60 de raíz de 3 sobre 2 o 0.866. Entonces todo esto sería más 0.866 por TB es igual a 600. Y finalmente, como este término tiene TB y este también tiene TB, se pueden sumar. 0.866 más 0.288, eso me da 1.154. Entonces 1.154 TB es igual a 600. Finalmente despejo TB, el 1.1 que está multiplicando pasa al otro lado, dividiendo entre 1.154. Hago la división, 600 entre 1.154, eso me da 519.93. 519.93. Como los 600 eran newtons, pues en este caso la tensión también la trabajaré en newtons. Entonces esa vendría siendo la tensión que va a ejercer la cuerda B, que es lo que me preguntaban en la segunda parte. Para la primera parte me pedían la fuerza de la viga, entonces es FA. Entonces vamos a determinar también FA, pero es muy sencillo, porque si ya tenemos el valor de TB, que es 519, aquí teníamos despejado FA en función de TB. Entonces este 519 lo sustituimos aquí, hacemos esta operación y nos da el resultado de FA. Entonces FA va a ser igual a 519.93 multiplicado por el coseno de 60. Le doy igual, me da 259.96, y esto dividido entre el coseno de 30, eso me da 300.18. Y nuevamente son newtons. Entonces aquí tendríamos las dos respuestas a las dos preguntas del ejercicio 4.7. Bueno, ha sido un ejercicio bastante largo, espero que te haya servido, y si es así, te invito a que te suscribas para que no te pierdas el contenido de esta serie y muchas otras.